Hemofilia B, ¿ya? Bueno, probablemente ustedes saben, la hemofilia es considerada en globo el trastorno hemorrágico hereditario grave más frecuente y existen dos, está medio lento ay. Existen dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, que es el déficit de factor 8, que es el mayor porcentaje de pacientes hemofílicos, es alrededor del 80 o el 85%, y la hemofilia B, que es el déficit de factor 9 y que da cuenta de entre el 15 al 20% de los pacientes con hemofilia. Si bien es cierto, es la coagulopatía congénita severa más frecuente, es una patología poco frecuente, es una patología que cae en el grupo de las enfermedades raras. En el año 2019, la Federación Mundial de Hemofilia, usando estudios epidemiológicos con buenos datos de registros nacionales, hizo estas estimaciones de frecuencia. Se estima que hay 17.1 por cada 100.000 varones hemofílicos A y 3,8 por cada 100.000 varones para todos los tipos de hemofilia B. Eso nos habla que en el mundo debiésemos tener diagnosticado alrededor de 836.000 pacientes con hemofilia, de los cuales 284.000 tendrían hemofilia grave. O sea, para que se den cuenta que efectivamente es una patología poco frecuente. Y enfocándonos en lo que hoy día vamos a conversar principalmente, los hemofílicos B aún más poco frecuentes. Yo no sé si ustedes saben, pero dentro de todas las cosas que hace la Federación Mundial de Hemofilia, que es la organización en el mundo que para mi gusto maneja más datos acerca de esta patología, ellos todos los años, gracias a la información que les recaban de distintos países, de asociaciones de pacientes y de médicos tratantes, hacen un informe de la situación de la hemofilia en el mundo. Y yo en general en mis presentaciones siempre muestro estas diapositivas porque si ustedes se recuerdan el número anterior, la cantidad de pacientes que debiésemos tener está sobre los 800.000. Y la cantidad de pacientes hemofílicos reportados en este informe no alcanzan los 280.000, que es alrededor de un 31% de lo que debiese estar diagnosticado. O sea, efectivamente en el mundo la tasa de subdiagnóstico es bien alta, ¿ya? Y uno suele pensar que entonces, bueno, probablemente en nuestro país la situación no debe ser distinta, porque siento que en Chile en general uno de nuestros defectos es como tirarnos para abajo. Y por eso a mí me gusta mostrar esto, porque la verdad es que no. En Chile, estimando que tenemos sobre los 19 millones de chilenos, de población chilena, en el último registro teníamos registrados 2.001 pacientes con hemofilia, y eso es aproximadamente el 97,5% de los pacientes que debiésemos tener. O sea, Chile tiene una tasa de diagnóstico muy buena, ¿ya? ¿Cuántos de esos son hemofílicos B? En el último registro, Chile reportaba 216 pacientes con hemofilia B, ¿ya? Con ese porcentaje en rango de edad, el principal porcentaje está entre los 18 y los 44 años, ya un 48% de los pacientes. En registros anteriores, a ellos nos permitían hacer una visión de cuál es el porcentaje de estos hemofílicos B que eran leve, moderado, severo. Este último reporte no lo permite ver, pero es alrededor de como un 30% por cada subgrupo. Y otra cosa interesante es la cantidad de pacientes hemofílicos B que tenemos con hemofilia. En este reporte se hablaban de 2 pacientes hemofílicos B con inhibidores activos. Y si ustedes se fijan, la diferencia con los hemofílicos A, bueno, igual son más en número, pero es harto más los hemofílicos A que tenemos con inhibidores activos. Espérenme que no me quiere avanzar. Ahora sí, ya. La hemofilia B, bueno, también conocida como deficiencia hereditaria del factor 9 de la coagulación o como enfermedad de Christmas, que fue el primer nombre que se le dio, es entonces un trastorno genético causado por la ausencia o el defecto del factor 9, que es una proteína de la coagulación. Es una enfermedad congénita, se transmite de padres a hijos, pero aproximadamente un 30% de los casos se deben a una mutación espontánea.
es decir, a un cambio en el gen. Son familias donde no hay antecedentes previos de la patología. La historia de la hemofilia B, en el año 1803 se describió el patrón de cómo se hereda esta patología, que es una patología que, como se llama en genética, ligada al sexo. En 1828 se acuñó el término de hemofilia, ¿ya? Y recién en 1952 se hizo la distinción de estas dos patologías distintas, hemofilia A y hemofilia B, ¿ya? Y si ustedes se fijan, eso no es hace tanto tiempo. En cuanto a la herencia, como yo les decía, es una patología ligada al sexo. Eso implica que el gen de la hemofilia está en el cromosoma X, ¿ya? Y que una mamá portadora de la patología tiene la posibilidad de entregarle a cada uno de sus hijos en un 25, o sea, en cada embarazo, el 50% de posibilidades de entregar ese cromosoma X con la patología. Si la mujer es portadora, si tiene hijos varones, el 50% de esos hijos varones puede ser hemofílico, y las mujeres un 50% de posibilidades de también recibir el gen. En el caso de los padres con hemofilia, el 100% de las hijas recibir el gen, y el 100% de los hijos hombres no lo va a recibir. En general, esto suele causar dudas. Si quieren, más adelante lo volvemos a repasar. Con respecto a la clasificación, dentro de las coagulopatías, bueno, de la hemofilia es de la que más se sabe, y una de las características de la hemofilia, tanto A como B, es que la cantidad de factor va muy de la mano de cuánta clínica de sangrado tiene el paciente. Entonces, en hemofilia B se describe que aquellos pacientes que tienen menos de un 1% de factor 9 son considerados los pacientes que son graves o severos. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que sin acceso a tratamiento profiláctico hacen hemorragias frecuentes de sus articulaciones, la hemartrosis y también de músculos, y que son pacientes que viven con un riesgo vital constante por estas hemorragias. Los moderados son aquellos que tienen entre un 1 y un 5 de factor 9 en sangre, y esos son pacientes que está descrito que tienen hemorragias espontáneas en forma más ocasional, pero que sí pueden tener sangrados muy importantes frente a traumas o cirugías. Y por último, el último subgrupo son los que son hemofílicos leves, que son los que tienen entre un 5 y un 40%, y que en general son pacientes que sus hemorragias severas se ven solo asociadas a traumas o cirugías mayores, y que muchos en la vida diaria no tienen ningún síntoma. Y aquí hay muchos que hemos diagnosticado a edades, siendo pacientes adultos ya. Eh, las diapositivas que vienen ahora es un poco para diferenciar, porque claro, en general hablamos siempre de hemofilia, y a ustedes probablemente les pasa que cuando uno revisa como cosas educativas, o nosotros los médicos cuando leemos artículos de hemofilia en general todo se basa en lo que pasa en la hemofilia. Y eso es por número, porque como ya les comenté al principio, como son más, hay más posibilidades de estudiarlos, ¿ya? No es que haya menos interés en la hemofilia B, sino que cuando son menos pacientes, todo lo que es médico, hacer estudios, sacar datos que tengan peso estadístico es más difícil, ¿ya? Y también, claro, muchas veces uno como que homologa que son lo mismo, pero la verdad que no. Entonces, hicimos aquí me ayudó la doctora Tadilo, que es una próxima hematoncóloga infantil, a hacer estas diapositivas para tratar un poco de comparar y ver que sí, son muy parecidas, por algo se llaman hemofilia las dos, pero tienen algunas diferencias. Bueno, lo primero es la prevalencia, que ya lo conversamos al principio. La hemofilia A es mucho más frecuente. El gen dañado en ambos casos está en el cromosoma X, como yo les contaba, pero está en distintos puntos. Ya en hemofilia A está en uno de los extremos del cromosoma X, la hemofilia B está más en el centro. El gen de la hemofilia A es mucho más grande, por lo tanto, hacer el estudio genético en hemofilia A es más difícil que en hemofilia B. En hemofilia B es más fácil y más rápido, entre comillas, poder hacer estudio genético. La proteína en sí, el factor 8 y el factor 9 es una proteína que es más pequeñita. También hay diferencias en los tipos de mutaciones que afectan al gen, ¿ya?
una de las diferencias, y otra diferencia importante es esta de acá abajo, que yo ya algo le había mencionado, y que es el riesgo de hacer inhibidores, ¿ya? De hacer anticuerpos que inhiban la función de la proteína que uno usa como tratamiento. Otra cosa que se dice mucho es que los hemofílicos B tienen a pesar de que se clasifican en severidad, tal como yo ya les conté, que efectivamente los hemofílicos B severos sangran menos que los hemofílicos A severos, ¿ya? Y aquí yo le voy a mostrar algunos datos que un poco respaldan esta observación. Por ejemplo, hay un estudio publicado por el doctor Nigel que habla que los pacientes hemofílicos graves tienen aproximadamente 16 sangrados por paciente por año, comparado con los hemofílicos B que describen alrededor de 11 sangrados por paciente por año. ¿Ya? Eso es los graves. Los moderados pasa un poco lo mismo. Los hemofílicos moderados reportan alrededor de 4,6 sangrados año versus los B moderados que hablan de alrededor de 1 sangrado año. Y este habla de la probabilidad efectivamente de tener un fenotipo severo y como ustedes pueden ver, claro, los hemofílicos A tienen en un 65% de probabilidades de presentar un fenotipo severo versus un 41% de los hemofílicos B. Otra cosa que nos permitiría evaluar también esta severidad es la probabilidad de requerir a futuro un recambio articular, ¿ya? Y efectivamente los estudios demuestran que los pacientes hemofílicos A tienen un riesgo de hasta el triple de necesitar efectivamente un reemplazo articular, ¿ya? Y que también en estudios de puntuación clínica de daño articular, también los hemofílicos B muestran tasas menores de daño articular. Al igual número de hemartrosis, los hemofílicos B tienen una artropatía que es menos destructiva, ¿ya? Ahora, eso quiero aclararlo, no significa que por ser menos y tener una patología en teoría menos dañina, requieran y se merezcan menos cuidados y menos preocupación. Con respecto a la clínica, efectivamente, la clínica de hemofilia ahí no hay mucha diferencia con respecto a la A. Los pacientes con hemofilia pueden tener hemorragias del sistema nervioso central, que es una de las patologías a las cuales más les tenemos susto por el daño y por las complicaciones a futuro que pueden tener cuando tienen estos eventos. La hemartrosis, los sangrados de articulaciones, claramente es como el síntoma cardinal de la hemofilia. Y la hemartrosis en sí, que ya es dolorosa y que produce mucha incapacidad en el momento, la verdad es que eso es el inicio de lo que realmente nos preocupa, ¿ya? Lo que realmente nos preocupa en un paciente que tiene un hemofílico que tiene hemartrosis es que sabemos que esa hemartrosis es el inicio de una artropatía hemofílica, de una condición que le va a producir, si no lo manejamos bien, una importante morbimortalidad a futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre dentro de la articulación es muy destructiva. No es tanto, o sea, sí, es importante manejar la hemartrosis por el dolor, pero es importante manejar la hemartrosis y manejarla óptimamente para tratar de enlentecer ese daño a futuro de esa articulación. Ya los pacientes con hemofilia también pueden tener sangrados del tracto gastrointestinal y también de músculos y tejidos blandos. Cuando sospechamos de una hemofilia, un pilar importante es la sospecha clínica, pacientes que consultan por hematomas desproporcionados, por hemartrosis, por sangrados de otro sitio, y que tienen además muchas veces el antecedente familiar. Entonces ahí la verdad no debiese ser difícil, 1 más 1, uno dice, bueno, este paciente probablemente heredó la condición, hagamos el examen. Pero efectivamente hay un número de 30% de los pacientes que no van a tener antecedentes familiares y que solo van a consultar por la sospecha clínica y ahí el médico es cuando es importante que tenga lo que se llama un índice de sospecha alta y pueda tomar los exámenes que corresponden. Los exámenes son un laboratorio inicial que está disponible en la gran mayoría de los hospitales, que son exámenes de coagulación básicos, el TTPA y el tiempo de protrombina y un hemograma. Y en la hemofilia, las hemofilias severas, moderadas y la gran mayoría de las leves, lo que se altera es el TTPA, ¿ya? Y ese TTPA alterado con sangrado desproporcionados debiese hacernos pensar a uno como clínico en una hemofilia. Y ahí
hay que hacer un estudio ya de confirmación con la determinación de factor 8 y factor 9, y en la hemofilia B el elemento que vamos a encontrar alterado es el factor 9. Ya, vamos a pasar ahora a otro punto que yo creo que pudiese interesarles, que es tratamiento. ¿Cómo tratamos la hemofilia B? Ya, durante mucho tiempo el concepto clásico de tratamiento en la hemofilia es el tratamiento de reemplazo, basado en la administración del factor de coagulación deficitario. En fácil, ¿qué significa eso? Yo le pongo a mi paciente la proteína que le falta. O sea, a un hemofílico B, que le falta la proteína del factor 9, yo le pongo factor 9. ¿Ya? El tratamiento de la hemofilia en los últimos años ha tenido un avance muy importante. En la década de los 50, lo único que tenían nuestros colegas médicos para tratar a los pacientes con hemofilia era plasma. ¿Ya? Con un poco más de avance, alrededor de 1960, en la década de 60, se descubrió que una parte del plasma era mucho más eficiente para tratar a un grupo de hemofílicos, y ese fue como el primer paso para empezar a darse cuenta que esta patología no era la misma, sino que habían dos tipos, ¿ya? Los hemofílicos A andan mucho mejor con crioprecipitado que con plasma completo, porque ahí está más concentrado el factor 8, pero los hemofílicos B se seguían tratando con plasma porque el factor 9 se mantiene en el plasma y no se va en el crioprecipitado. Posteriormente empezaron la tecnología a poder ya aislar estas proteínas, y ya empezaron a aparecer los primeros productos plasmáticos que solo traían factor 8 y factor 9. Y esto es para explicar, porque no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, qué significa que un factor de coagulación sea plasmático. ¿Ya? Significa que viene de donantes de sangre, donantes en general no son donantes chilenos, son empresas en el extranjero que reclutan donantes, y de esos donantes sacan, mediante distintos procesos, sacan y aíslan las proteínas y se quedan, en este caso, en el caso de los hemofílicos B, solo con el factor 9. Y esa proteína de factor 9, además, que es una de las ventajas versus pasar plasma. Bueno, uno plasma es el volumen, porque cuando pasan plasma el volumen es mucho más, pero también es que esta proteína viene purificada, o sea, solo la proteína, y viene, como yo les digo a mis niños en el hospital, viene limpia, viene solo la proteína, no viene con virus, no viene con... el riesgo de adquirir alguna infección secundaria de esta proteína está minimizado. Y además, bueno, ustedes lo conocen, vienen en estas botellitas que se pueden preparar en la casa y administrar, ya no requieren de estas largas sesiones de estadía en los servicios hospitalarios para recibir plasma o crioprecipitado, que era lo que se usaba hasta hace unos años atrás. Estos son los concentrados, perdón, plasmáticos de factor 9 que están disponibles en Chile. Son 3 laboratorios los que tienen producto en Chile. Y los concentrados de factor 9 vienen en cajitas, en viales de cantidad de factor, ya la potencia que se llama. Y la potencia del factor, la cantidad de factor viene expresada en unidades internacionales. En Chile tenemos viales que vienen, según la marca, algunos tienen viales de 500 y 1000, y otros de 600 y 1200. ¿Por qué algún laboratorio decide hacer viales de 600 a 1200? No tengo idea. ¿Ya? En general, los médicos, ¿cómo calculamos cuánto pasarle de factor a nuestros pacientes? Teniendo en cuenta que una unidad de factor 9 por peso del paciente nos va a subir, ahí hay un error porque dice de plasmático, me acabo de dar cuenta, pero una unidad de factor 9 va a subir un 1% el factor 9 en sangre de nuestros pacientes. Y este factor que administramos dura, dando vuelta en el cuerpo, tiene una vida media de aproximadamente 18 hasta 24 horas. ¿Ya? Si seguimos con esta línea de tiempo, ustedes van a ver que aquí alrededor de la década del 90 y el 2000 empiezan a aparecer los que son los factores recombinantes, de tanto de factor 8 como de factor 9. ¿Qué significa que un factor sea recombinante? Significa que mediante el conocimiento que tenemos del cuerpo humano, bueno, se pudo identificar el gen
en este caso, del factor 9, y mediante la producción en laboratorios se logró producir en el laboratorio la proteína del factor 9. Ya no necesitar donantes, sino que producirlo teniendo la información, la receta de alguna manera del factor 9 y lograr que ésta se produzca en laboratorio. ¿Ya? Ahora, una típica pregunta que empezó un poco a surgir claro, el año antepasado, cuando tuvimos acceso los hemofílicos A al primer recombinante que llegó a Chile, es si son todos los recombinantes iguales. Los recombinantes en el mundo no son iguales. Y la mejor manera que yo encontré de explicárselo, sobre todo a mis niños, es que son como los autos, ¿ya? Sí, todos los autos suelen tener cuatro ruedas, todos los autos tienen manubrio, todos los autos tienen luces, pero son todos los autos distintos, ¿ya? Y los recombinantes son todos distintos. ¿Por qué? Y es una cosa un poco obvia a mi parecer, porque si yo estoy pudiendo, si yo tengo la receta de cómo producir el factor 9, por supuesto que voy a tratar de empezar a mejorarle algunas cosas a ese factor, ¿ya? Y a diferenciarme de los otros factores que hay en el mercado. Entonces, cuando uno habla de factores recombinantes, uno tiene que ir mirándolos y comparándolos uno por uno. No es como en los plasmáticos que en general uno los mete todos en el mismo saco. ¿Ya? Aquí hay diferencia. ¿Ya? Y por eso cuando uno revisa de los factores recombinantes, no son todos iguales y se habla de distintas generaciones. En el mundo, estos son los factores recombinantes que están como en comercialización. Acá abajo ustedes pueden ver que están los de hemofilia B, ¿ya? Que son algunos los que están acá. Y como yo ya les adelantaba, son una alternativa al plasma porque como no necesitan plasma, no tienen una limitación de materia prima. O sea, yo no necesito convencer a un donante que me vaya a dar sangre para poder yo hacer todo el proceso que implica la producción del factor. Y por ende, además, tienen costos de producción sostenidos. En Chile no hay licenciado ningún factor 9 recombinante. Y ahora vamos a entrar a lo último, que como la última etapa del progreso del tratamiento de la hemofilia en Chile. En los últimos 15 años, el tratamiento de la hemofilia en el mundo ha avanzado en forma considerable y ha avanzado principalmente con tres como grandes estrategias. ¿Ya? Una es la prolongación de la vida media. ¿Qué significa eso? Como yo ya les dije, como tenemos la posibilidad de producir en casa, producir en laboratorio factores de la coagulación, en este caso factor 9. Claro, una de las modificaciones que se le empezó a hacer a ese factor 9 es tratar de que duren más. Y al lograr de que duren más, hacer que el paciente tenga que pincharse menos. ¿Ya? Bueno, también ustedes tienen que haber escuchado que hay avances en terapia génica, es decir, el meter un gen que no esté dañado, meterlo en el cuerpo y lograr que el paciente hemofílico genere el mismo, un factor, en este caso 9, más cantidad del que está produciendo él normalmente. Y existe otro grupo de terapias que son las terapias sin reemplazo de factor, que al final de este como capítulo de la presentación les voy a comentar algunas cosas. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía de factores de vida media extendida, porque el factor 8 y el factor 9 plasmático o recombinante estándar es efectivo, es un muy buen tratamiento, pero sabemos que eso es con una carga, de lo que se llama una carga de tratamiento alta, ¿ya? Es pincharse 2, 3 o incluso día por medio esta proteína para poder estar con un nivel de factor que me permita hacer una vida más normal. ¿Ya? Entonces, para tratar de disminuir esa carga de tratamiento, se han desarrollado estas distintas estrategias para hacer que estos factores recombinantes duren más. ¿Ya? Los factores 9 de vida media extendida en el mundo han logrado bastante bien lo que se llama como un perfil de eficacia bastante bueno. Las modificaciones que se han logrado que la vida media se incremente entre 4 a 6 veces, con lo cual los pacientes que usan factores 9 de vida media extendida han necesitado reducir sus infusiones, sus administraciones de factor en un 60%, y en general estas moléculas de factor 9 logran llegar a un nivel basal de factor 9 de un 5 o un 10%. Eso significa que un hemofílico un hemofílico B pasa de ser un hemofílico B severo a un fenotipo leve mediante la administración de este producto.
En Chile, si no hay, imagínate, si no hay recombinantes de vida media estándar, o sea, como en vías de comercializarse, 9 de vida media extendida tampoco. Yo igual se los quise poner acá, los que están aprobados en Europa, para que usted los conozca, son principalmente tres, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este que está acá arriba tiene una vida media de 102 horas, ¿ya? Lo que hace que con una dosis de 30 a 50 ml por kilo, los pacientes tienen un muy buen control de su patología con una dosis semanal y incluso pueden prolongar esa necesidad de administración a 10 a 14 días, ¿ya? Así que son bastante buenos. Pero no tenemos noticias de que alguno de estos productos tenga algún laboratorio la intención de traerlo a Chile. Esta diapositiva la puse porque para explicarles una cosa que a veces cuando están en la consulta siento que tienen dudas y que siempre trato de explicarles. Nosotros cuando les pedimos a ustedes como pacientes que se administren factor, el factor, por ejemplo, aquí dice 8, pero es lo mismo en 9. Ustedes se pinchan y el factor en sangre sube rápidamente, ¿ya? Y después empieza a bajar. Se vuelven a pinchar y el factor vuelve a subir, ¿ya? Vuelve a subir y después vuelve a bajar, ¿ya? Los factores de vida media extendida lo que hacen es la curva celeste, entonces, claro, uno se pincha y vuelven a bajar y se demoran más en bajar, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Y cuando nosotros les hablamos de niveles mínimos o niveles basales, son estas líneas de acá, ya es de alguna manera lo que uno como médico le gusta, no es que le guste, lo que uno necesita es que ustedes tengan un nivel mínimo de factor dando vuelta, que durante muchos años hablamos de que el nivel mínimo para que ustedes estuvieran seguros y disminuyera la tasa de inhibidores, o sea, de astropatía, perdón, era que tuviesen más de 1%. Actualmente sabemos, por lo menos hay harta evidencia en hemofilia A, que eso es insuficiente y que debiésemos tratar de que los pacientes hemofílicos tengan un 3 a un 5%. ¿Ya? Y por eso, cuando ustedes usan este factores estándar, somos tan majaderos en que se pinchen en las mañanas. Porque si ustedes se pinchan en la noche, la mejor dosis de factor la tienen mientras duermen. Y en el día ya andan bajo y muchas veces pueden andar bajo este rango que nosotros queremos buscar. ¿Ya? Entonces, claro, el factor no mantiene una dosis plana, estable. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esto que somos majaderos en que la profilaxis se tiene que poner en las mañanas con los tratamientos que tenemos disponibles en Chile. Probablemente cuando tengamos tratamientos de día media extendida, a lo mejor eso no va a ser tan importante. Ya. Y esto es lo nuevo, 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 nuevo. eh, lo que se llaman las terapias de restauración de la hemostasia. Como yo ya les decía, clásicamente nosotros la estrategia que teníamos para tratar a los hemofílicos es ponerle lo que al paciente le falta. ¿Ya? Ahora tenemos algunas estrategias distintas. Están los miméticos, las terapias miméticas, que actualmente solo hay en comercialización miméticos de factor 8. ¿Qué significa mimético? Que imitamos, ¿ya? En hemofilia A, que es donde hay, yo les explico a los pacientes que estos miméticos de 8 es como el azúcar y los endulzantes. Claro, los endulzantes endulzan, pero no son azúcar. Bueno, este mimético de 8, que es el que está en comercialización, es el emicizumab, y el emicizumab imita la función del factor 8. No es un factor 8 subcutáneo, la imita, ¿ya? Sí, hay en desarrollo, en estudio inicial, miméticos de 9, pero todavía no están muy avanzados esas terapias. Y bueno, emicizumab, que ustedes lo pueden haber escuchado, está en Chile, tenemos algunas indicaciones, pero como es un mimético de 8, solo sirve para los hemofílicos A, no sirve para los hemofílicos B, y sirve como tratamiento profiláctico, ¿ya? Porque a diferencia de la diapositiva anterior que yo les mostré, que el factor 8 y 9, cuando uno lo administra, sube y después baja, el emicizumab mantiene una actividad similar a factor 8 parejita en el tiempo. Entonces nos permitiría, sirve solo para prevenir eventos, pero no para manejar eventos agudos. Eh,
Y aquí viene otra línea de terapias nuevas que son los rebalanceadores de la hemostasia. ¿Ya? La coagulación es un proceso bien complejo y dinámico de proteínas, por un lado, que van a ayudarnos a coagular, ¿ya? Como son el factor 8 y el factor 9, y otras proteínas que nos van a ayudar a que no nos andemos trombosando solos, que son los anticoagulantes. En hemofilia, el balance está hacia los anticoagulantes, o sea, hacia sangrar más, ¿cierto? Ustedes como pacientes lo saben, ¿ya? Entonces, las estrategias que se han desarrollado es tratar de modificar estas sustancias anticoagulantes para que el equilibrio vuelva un poquito hacia lo fisiológico y tengamos y así disminuir el riesgo de hemorragias. Hay varios en desarrollo, de los que van más avanzados y de los que ya tenemos novedades en Chile, está esta línea que son los inhibidores del TFPI, del inhibidor de la vía del factor tisular, y les destaqué aquí este concizumab, porque esta es una molécula que ya está aprobada en Chile. ¿Y por qué eso es importante para los hemofílicos B? Porque esta molécula sí sirve para los hemofílicos B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un mimético de 8, sino que lo que hace el concizumab es bloquear. La coagulación se inicia con la exposición de una sustancia que es de una molécula que es el factor tisular, y el factor tisular es el que inicia la coagulación. Entonces, hay otra molécula que inhibe este factor tisular, y al inhibir este factor tisular como que le dice, ya perfecto, coagula, pero quédate hasta ahí, porque si seguimos avanzando en la coagulación nos vamos a trombosar entero. Entonces, lo que hace el concizumab es meterse ahí. Entonces, a este inhibidor del activador de la coagulación lo frena. Entonces, permite que en pacientes con hemofilia A o B la coagulación se reequilibre, que el paciente ya le cueste menos coagular, ¿ya? Como está explicado acá, claro, el sinconsizumab, esta molécula que es el TFPI, inhibe al factor 10 activado y se reduce la generación de trombina, se reduce la producción, la activación de la coagulación, pero cuando hay concizumab, esto permite que sigamos produciendo más trombina y que tengamos un coágulo estable. Y como esto no depende del 8 ni del 9, se puede usar y es una terapia que es útil para los hemofílicos B. El concizumab en el mundo está aprobado para profilaxis con el fin de prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en pacientes adultos y pediátricos de 12 años o más con hemofilia A y hemofilia B. Es un medicamento que es subcutáneo de dosis diarias y que, como yo ya les adelanté, ya está aprobado en Chile y esperamos que ojalá muy pronto ya lo tengamos disponible, porque tenemos algunos pacientes con hemofilia B que lo necesitan mucho, como son los hemofílicos B con inhibidor. ¿Ya? Y otra cosa que muchas veces me preguntan es de terapia génica. Sí, en el mundo ya hay 2 tratamientos con terapia génica que están aprobados para adultos con hemofilia A con hemofilia B. Ya, esta es la de hemofilia B. No me hagan pronunciar ese nombre de la molécula porque la verdad es un trabalengua, ¿ya? Tranrun no sé cuántito, ya, pero esta terapia génica sí ha demostrado una disminución del sangrado en estos pacientes de un 64%. Pero las limitaciones de la terapia génica son, primero, que está solo hecha en adultos, no hay estudio en niños. Segundo, que la variabilidad de la respuesta a la terapia génica es paciente a paciente. Tercero, que esta terapia génica está basada en una tecnología que usa un tipo de virus, el adenovirus, para meter el gen en el cuerpo humano, y que existen, y sobre todo en países como el nuestro, nosotros solemos tener muchos anticuerpos contra este tipo de virus. Por ende, rápidamente eliminamos de alguna manera el efecto de la terapia génica. La otra limitación es que no es curativa todavía la terapia génica, lo que se ha visto que en general empieza a perder efectividad en el tiempo, y que es muy, muy, muy caro, y que actualmente solo se hace el estudio, o sea, el estudio,
la administración de esta terapia génica se hace una vez en la vida, ¿ya? No hay pruebas de repetirla porque, claro, en general esta pérdida de la efectividad de la terapia génica tiene que ver con estos anticuerpos. Entonces, si uno ya tiene anticuerpos, volver a ponerse la terapia génica no va a mejorar, ¿ya? Bueno, y ahí también hay otras cosas que yo he escuchado y he tenido la posibilidad de escuchar pacientes que se han hecho terapia génica y hay muchos que se quejan que se ganan otra enfermedad, ¿ya? Porque tienen que estar controlándose constantemente exámenes de sangre. Entonces, claro, me dice, yo me acuerdo de haber escuchado a un paciente decirlo, yo cambié la necesidad de ponerme tratamiento en la casa para andar mejor de mi hemofilia y me gané tener que ir a mi centro de tratamiento toda la semana o 2 veces a la semana a tomarme exámenes de sangre. ¿Ya? Probablemente también con el desarrollo y en algún futuro podamos tener terapias génicas que sean mejores, pero por ahora tienen bastantes limitaciones a mi parecer. Ya, esto lo vamos a saltar. Y vamos a hablar un poco de inhibidores, que ustedes también lo pueden haber escuchado, aunque los hemofílicos B tienen mucho menos inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Actualmente la principal complicación del tratamiento de la hemofilia es esto, y es crear anticuerpos contra esta proteína que uno les está administrando para tratar los eventos hemorrágicos o para prevenir esos eventos hemorrágicos. De alguna manera, la explicación sería esta. El cuerpo humano, los hemofílicos no nacieron produciendo factor 8 o factor 9. Y yo, como médico en este caso, les pongo el factor 9 para manejar los eventos hemorrágicos y para que no sangren. Y el cuerpo humano dice, oye, perdón, esta proteína no es mía, la ataco y la elimino. ¿Ya? Los inhibidores son una complicación, sobre todo en hemofilia A. En hemofilia B son mucho menos frecuentes. La prevalencia es de un 3 a un 5%, pero el principal problema que tenemos es que en hemofilia A tenemos estrategias bastante efectivas para eliminar esos inhibidores y que deje el paciente de producirlo, cosa que no es así en hemofilia B. Los esquemas de inmunotolerancia en hemofilia B tienen una tasa de éxito muy baja y son bastante complicados de hacer, por eso es tan importante tener otras terapias como, por ejemplo, el concizumab que yo les mostré, que nos van a permitir que estos pacientes hemofílicos B con inhibidores sí tengan un tratamiento que sea casi igual de efectivo o incluso a lo mejor un poquito más que poder usar el factor 9. Ya esto, bueno, es la importancia del manejo multidisciplinario de nuestros pacientes con hemofilia. Ya no solo es importante en este caso el equipo médico, los pacientes con hemofilia tienen que mantener siempre en su mente y como parte de su quehacer diario eh, una buena musculatura y para eso tener los equipos kinesiólogos que los vayan apoyando y siguiendo. ¿Por qué? Porque, como dijo un colega, un hematólogo argentino que me gustó mucho su definición, la hemofilia es una patología traumatológica de origen hematológico. Entonces, tenemos que evitar los sangrados y evitar la progresión del daño articular. Nosotros como hematólogos los podemos ayudar como poniéndoles tratamiento. El kinesiólogo nos tiene que ayudar a mantener buena musculatura y los pacientes tienen que hacer caso y ejercicio, ¿ya? Entonces el manejo tiene que ser multidisciplinario y es importante eh, que mantengan siempre un ritmo muscular, ¿ya? Y aquí una diapositiva de la actividad física, porque yo sé que durante mucho tiempo muchos pacientes hemofílicos más antiguos les prohibieron la actividad física. Usted no se mueva, casi que no respire, sangrar, pero ya hay suficiente evidencia de que la actividad física es importante en hemofilia, ya porque protege las articulaciones de más lesiones y hemorragia, porque reduce la inflamación y el dolor en las articulaciones, porque mejora la estabilidad de las articulaciones, mejora la densidad de la mineral ósea, la fuerza muscular y el rango de movimiento. Y además los ayuda a alcanzar y a mantener un peso saludable y para así reducir el estrés de las articulaciones, que también es importante. ¿Ya? Así que sí, los pacientes con hemofilia tienen que hacer deporte, pero no todos los deportes pueden hacerlo con tanta seguridad, ¿ya? Los deportes que en general están más recomendados en hemofilia son los que tienen menos contacto y menos riesgos hemorrágicos, que son los que están aquí, el tenis, el golf, que en Chile no es un deporte que sea muy asequible,
pero senderismo, natación, tiro con arco. Y claro, aquí hay varios deportes, de los cuales hay uno que es probablemente el deporte que más se practica en Chile y que la verdad de primera línea no tan recomendado tanto en hemofilia, pero que con la mejoría de los tratamientos probablemente cada vez podamos ir apoyando a nuestros pacientes para que sí hagan ese tipo de... Y ya estamos terminando. ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo llamar a nuestro hematólogo? ¿Cuándo ir a la urgencia? Bueno, en general, cuando el paciente está con algún traumatismo o dolor agudo, los traumas craneales siempre debiesen ser evaluados por algún profesional de la salud, eh, porque siempre existe el riesgo de una hemorragia intracraniana. Y lamentablemente, sobre todo para nosotros que somos hematólogos pediátricos, muchas veces la única manera de estar seguro de que dentro de esa cabecita, por ese trauma, no hay una hemorragia intracraniana es hacer un escáner. ¿Y por qué eso es complicado? Porque uno sabe que hay una radiación importante que se va sumando. ¿Ya? A mí, yo siempre les digo, a mí me encantaría que hubiera un índice en que yo pudiera poner, no sé, edad del paciente, de qué altura se cayó, cuál es, sobre qué piso se cayó, en qué ángulo, yo decir, mira, me dio un score de 1, entonces el riesgo de que tenga hemorragia es 0, no le voy a hacer escáner. La verdad, eso no existe. ¿Ya? Y sí, cuando tú has tenido un niño que se ha caído muchas veces, uno dice, chuta, no, le voy a tener que pedir un escáner. Por eso es súper importante que los cuiden de los golpes en la cabeza y por eso nosotros cuando son chiquititos tratamos de que siempre anden con casco porque con eso nos ayudan un poco a disminuir el riesgo de que hagan hemorragia. ¿Ya? Bueno, siempre consultar cuando tengan un dolor articular extremo, ¿ya? Porque eso en general habla de que ahí probablemente hay una hemartrosis y que mientras antes partamos el tratamiento de esa hemartrosis, ese daño articular va a ser menor y la cantidad de días que voy a tener que tratar esa hemorragia también va a ser menor. Dolores abdominales severos, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser una apendicitis, pero también puede ser otra cosa. También puede ser desde un hematoma del psoas o alguna otra complicación que requiera de manejo hematológico, pero a lo mejor también quirúrgico. Todo lo que son los sangrados incoercibles, si ustedes tienen una hemorragia y no logran pararla también. Y la eliminación de sangre en deposiciones, porque eso también nos habla de que hay alguna hemorragia probablemente en el tubo digestivo y tenemos que ir a mirar de dónde y darle un tratamiento efectivo. Y esa era la última diapositiva, pero como yo les digo, la idea era solo tener una guía para comentarle algunas cosas y quedo abierta a consultas tanto de la presentación como de temas que no hayamos visto en la presentación. Muchas gracias, doctora. Muy completa la Y voy a salir presentación, de aquí. muy entretenida también. Tenemos dos manitas levantadas. Ahí vamos a ver. Raúl, Raúl, Raúl RC, dice. Sí, hola, buenos días. Buenos días, doctora. Hola Raúl, buenos días. Haz tu pregunta, No lo bienvenido. veo, pero creo que sé quién es. Sí, si usted me conoce. Tengo dos consultas, doctora. Em, ¿Usted cuánto tiempo, de acuerdo a su experiencia, cree que vamos a tener que esperar para que llegue ese medicamento que permita mejorar la calidad de vida de los chiquillos? ¿Ya? Y lo otro, a lo mejor no es su área ¿Qué propiamente medicamento? tal, Uh -huh. no sé, de vida media, Concizumab. em, ¿Ya? claro, o correcto. Y lo otro, em, ¿cuánto, a lo mejor sale su área, pero cuánto nos va a afectar la reducción de presupuesto que hay en salud? ¿Ya? Pensando que yo, por ejemplo, mi hijo es paciente FONASA. Ya. A ver, factores de vida media extendida, no, yo lo veo, no sé, si es que 4, 5, 6 años, porque no hay ni una acercamiento, no hay ninguna, a ver, en general los laboratorios cuando van a empezar a traer moléculas nuevas empiezan a hacer estudios de mercado, te empiezan a preguntar, uno empieza a cachar como médico que parece que van a traer algo, ya porque se empiezan a acercar en general a los que trabajamos como en la parte de coordinación, como para tantear si les conviene desde el punto de vista como negocio. ¿Sí? Y la verdad, ni de factores de vida media estándar de 9 ni de vida media extendida, hay ningún laboratorio que haya alguno de nosotros escuchado que tiene alguna intención de traer.
Así que por ese lado, por lo menos en Chile, yo no le veo ningún futuro próximo de que esté. El Concizumab sí, el Concizumab ya está en Chile y está aprobado. Ya, ahora, el Concizumab es un producto que es muy caro, o sea, creemos que va a llegar muy caro, no, tampoco todavía tenemos el precio, pero si uno lo homologa, lo que pasó con hemofilia A y emicizumab, no va a ser inicialmente un producto que esté disponible para todos los pacientes. Probablemente va a ser un producto que esté disponible sí o sí para los pacientes hemofílicos B con inhibidores, porque esos son pacientes que actualmente la profilaxis, perdón, la profilaxis que podemos hacer con ellos no es tan eficiente como nos gustaría y es de muy alto costo porque se hace con lo que son los famosos agentes bypass. O sea, ellos ya usan un tratamiento muy caro y no tan efectivo. Entonces es bastante lógico decir, bueno, tengo esta molécula que probablemente es igual o un poquito menos cara y es mucho más efectiva, entonces me cambio, ¿ya? Eh, entonces, claro, la posibilidad de que entren para todos los hemofílicos B no es tan, no, es- no es- no la podemos homologar porque, claro, el único ejemplo que tenemos es lo que pasó con emicizumab y los A. Entonces uno asume, bueno, probablemente el ministerio nos va a decir, ya perfecto, como por una cosa además de equidad en salud, o sea, si a los hemofílicos A con estas características los tenemos con EMI, ahora que tenemos con Sisumab, los hemofílicos B, debiésemos homologar las coberturas, ¿ya? Y la segunda pregunta, la verdad, no tenemos ninguna información aún de nada de recorte de presupuesto a nivel del programa Hemofilia. El programa, lo que está garantizado por el GES no debiese modificarse porque es una ley, ¿ya? Hay una ley de por medio. O sea, si al hemofílico no le llega su tratamiento, el hemofílico puede ir y demandar al Estado, ¿ya? Entonces eso está garantizado. Lo que probablemente nos va a costar más es tratar de meter cosas nuevas, ¿ya? Porque eso es más recursos. Eh, pero eso no significa que uno como, en este caso como médico y la sociedad, que estoy seguro que así lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo, vamos a seguir peleando porque estas moléculas entren y lograr mejor cobertura de nuestros pacientes. Pero claro, uno cuando ve que hay anuncios de recorte presupuestario, o sea, que efectivamente se pone un poco más nerviosa, pero por lo menos lo que está garantizado por el GES no debiese modificarse porque eso es una ley y no hay un respaldo entre comillas legal detrás de que si eso se corta. Pero ahí no sé si está la respuesta completa, si les queda alguna otra duda de ese tema. Raúl, sí, doctora, yo creo que respondió la pregunta. No, Ah, sí, Sí, puse, respondió parece que súper parece que bien me... ambas respuestas, así que muchas gracias. gracias, doctora, se pasó. Gracias, Raúl. Aturi 9 espacio A. O yo estoy leyendo mal, no se dice Aturi Sí, 9. dice Aturit 9A. No sé quién. Que estás con la cámara apagada, entonces no sabemos si... Parece que no está. A ver, por en honor al tiempo, después estaba Ismael. Ismael Espinosa, te Sí, escuchamos. quería hacer un par de acotaciones. Cuando habló del tema de los golpes en la cabeza y la urgencia del tratamiento, nosotros tenemos un chat ahí donde están, no sé si todos, pero gran parte de nuestra comunidad y siempre hay consultas de mamás, papás y pacientes. Y una de las recomendaciones que nosotros damos como por defecto es que ante un golpe en la cabeza, independiente de que la urgencia de la consulta al médico tratante, siempre proponemos o sugerimos que se haga en la posibilidad una aplicación de factor y luego se vaya a la consulta médica. ¿Por qué esto? Porque de repente, o sea, en realidad no de repente, siempre un sangramiento va de la mano del tiempo. Entonces es vital que entre antes se haga Sí, la aplicación de tratamiento, es menos probable la secuela y los problemas posteriores. Entonces, el hecho de un golpe en la cabeza y un tratamiento pronto, o sea, si no le pasó nada, no tenía nada, no le va a afectar mayormente una aplicación de factor, pero mientras obviamente siempre
va en camino, porque hay veces que la consulta del médico, si en el sistema público puede que vaya por una urgencia y en la urgencia puede pasar horas para que un médico lo vea o alguien lo atienda y esas horas o ese tiempo de espera puede ser vital para un tratamiento adecuado. Entonces, Claro. el consejo que nosotros damos es siempre apliquen factor y de ahí váyanse a la urgencia, de ahí váyanse a buscar al médico porque eso ustedes no saben cuánto puede tardar. Eso es lo primero. Eh, sí, yo ahí, como el acápite que haría a lo que dice Ismael, es que sí, en general la recomendación de nosotros es golpe en la cabeza, es consulta y si su centro de hemofilia no tiene atención así como en horario hábil, que se vaya a la urgencia y que se ponga factor antes. Pero a veces los pacientes, o sea, pero que se ponga factor antes, pero que eso no retrase la atención médica. Porque claro, si efectivamente para que te pongan el factor tenéis que ir a que te pinche, no sé, la enfermera que te pincha particular que está a media hora y después te vas a ir a la urgencia, probablemente eso no es tan efectivo. Distintos pacientes como tú que efectivamente tú preparáis, te pincháis y te vayas a la urgencia, ¿ya? Eh, pero sí, siempre factor y ojalá, y eso yo lo hago con mis pacientes, porque claro, no todos los pacientes tienen la misma, como tú bien lo dijiste, el mismo acceso y la misma rapidez de que los vean en una urgencia o su equipo clínico. Y cuando uno sabe que como médico eso no es tan predecible, lo ideal es que ellos siempre tengan una guía anticipatoria. Ya yo, por ejemplo, mis pacientes que veo en la parte privada, ellos tienen un certificado que dice, o sea, yo soy hemofílico tanto, si me pasa esto, usted haga esto como médico, si me pasa esto otro, usted haga algo, y si usted tiene alguna duda, llame por favor a mi doctora. Y yo creo que uno cuando sabe que, no que esa atención en casos de urgencia no va a ser tan rápido, eso sería algo ideal, que los pacientes tuviesen lo que se llama así como una guía anticipatoria de acción. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ismael, por tu pregunta, que es súper atingente y nos pasa a todos, nos ha pasado alguna vez. Yo llego, lo primero, si no he podido ponerle el factor a Lucas, en mi caso, digo, lo primero que tengo que hacer, antes que todo, es que por favor le pongan el factor, donde llegue. Factor, Después sí. vemos si ecografía, radiografía, escáner, lo que sea. A veces me pescan, a veces no me pescan, pero por último uno ya llame a la Claro, por doctora. eso es bueno tener esto que yo les digo, el papel, ¿cachai? Que dice, mire, aquí dice, mi doctora dice que lo primero que usted tiene que hacer es poner el factor. Así es. Aturit 9. Hola, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien, Si quieres, gracias. si quieres, puedes prender tu cámara, nos encantaría poder verte, pero si no puedes, no hay problema. Ya espero. Omitan el rostro, por favor. Estamos todos sábados en la mañana, así que La, Obvio, doc- la sábado en la doctora me mañana. conoce, la que la hincha Pero es siempre que, allá en Santiago. ah, señora, usted. Voy a poner un cartel en la puerta del Roberto para que no pueda entrar. Le creo, doctora. No, No, mire, la consulta que cuénteme. tenía es sobre el Jorge, que todavía sigue con el mismo problema. Y tuve un control con la doctora Rivera, me parece que es de Serena. Ujú. Ya, sí. Y lo vio y me dice que hay tres opciones. Obviamente la primera es la enfermera pediátrica, que aquí en Coquimbo no hay Ujú, caso que lo pongan. La otra opción es la vacuna que estaban hablando, me parece, de la subcutánea, ujú, que dicen que me dijo que llegaba supuestamente ahora en agosto, pero que no sabe si es para los niños que hacen inhibidores o no. ujú. Y la tercera opción dijo que era un catéter, porque ya es mucho, al Jorge hasta 7 veces lo han pinchado en una hora. Sí, sí, sí. Pero Ahora, eso es para mi pregunta. contextualizar al resto, claro, lo que pasa es que Jorgito es un paciente que es de Coquimbo, que tiene una hemofilia B severa. En Coquimbo ellos han tenido mucho problema para lograr ponerle la profilaxis porque el equipo que está a cargo de la administración de la profilaxis en el hospital es la central de procedimiento donde atienden puras enfermeras de adultos. Entonces ha sido bien difícil. Es un niño que en el Roberto del Río no hemos tenido mayor problema para pincharlo. Entonces, lo que tratamos de hacer es que se hicieran las gestiones en La Serena, porque en La Serena pareciera ser que sí hay un equipo de enfermera pediátrica. Eh, Mira, yo no te puedo, o sea,
yo asumo, y esto me hago responsable de mis palabras, pero yo asumo que probablemente cuando ya Concizumab esté disponible en Chile, se van a homologar las coberturas de lo que hace, lo que yo explicaba recién, Emicizumab para hemofilia A, Concizumab para hemofilia B. En ese escenario, un niño que estamos pensando en ponerle un catéter para ponerle su profilaxis con factor 9, probablemente con esa idea también debiese quedar con Concizumab. Pero es eso algo que yo creo porque no, el ministerio hasta ahora que yo esté en conocimiento no se ha pronunciado, ¿ya? Claro, uno dice por equidad debiese ser así, o sea, debiesen homologarse lo que yo les decía, lo que está cubierto para hemofilia A, homologarlo en hemofilia B, pero no te lo puedo firmar, porque eso se escapa de mis atribuciones e incluso de mi conocimiento de lo que el ministerio piensa hacer. Entonces, yo creo que en el intertanto, porque además Concizumab no está todavía, y Concizumab además en el papel está aprobado para mayores de 12. Debe estar por salir la aprobación para niños más chicos. Y uno igual en pediatría muchas veces usa productos que no están aprobados en pediatría y los usa igual. Si tú me preguntáis, yo creo que la chance de él es empezar a ponerse en La Serena con la enfermera pediátrica en La Serena el tratamiento hasta que veamos qué pasa con el CONCI y ver si efectivamente él es un niño que pueda pasar a ese producto. Ya. Sí, ¿Ya? porque ahora hablé con la doctora y la enfermera pediátrica está con licencia. La operaron, no sabe cuándo regresa. Ya. Y claro, aquí Ya, en pero Coquimbo claro, hay una enfermera que a la primera o máximo 2 veces pincha al Jorge. Pero esa enfermera está enferma. De repente tiene licencia y no tiene licencia y cuando se va de licencia es un caos. Todos los enfermeros se rebotan 2 veces, no pueden, 3 veces no, después pediatría, 4 veces no. No hay caso. Claro, sí. Ya. ¿Ya? Entonces el catéter no, ¿cierto? Es muy complicado eso. Lo que me dijo la doctora en Serena es un catéter que usan los que hacen quimio. Yo no lo conozco, no sé cómo será. Sí, lo que pasa es que no es que no lo hayamos usado, pero en el escenario de que teóricamente el Concizumab debiese estar por llegar, porque claro, si no tuviésemos Concizumab dando vuelta, probablemente yo diría ya, bueno, catéter. Pero ya que el Concizumab está por llegar, por eso te digo, mi opinión, y yo no soy la médico tratante directo, pero yo trataría de aguantar con enfermera pediátrica hasta que tengamos alguna luz de qué va a pasar con el Concizumab. Ya. Ya, doctora. Gracias. Tenemos 3 preguntas, 3 personas con las manitos levantadas, que es Carlos, después Bruno y Alejandra. Carlos, te escuchamos para poder seguir después con la presentación de la doctora Primo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Yo soy Carlos, soy de Talca, papá de un niño con hemofilia B severa. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora, más que todo sobre datos, sin caer en marcas, en medicamentos. ¿Ustedes en el Roberto llevan algún tipo de estudio o registro sobre cuál ha sido más eficiente de las marcas que tenemos acá en Chile? Porque yo particularmente o sea, no he consultado varias veces y me dicen no, que son iguales y el rendimiento es más o menos el mismo. Pero, o sea, yo he visto casos particular de mi hijo y he visto mejor respuesta de uno que otro y consulto con otros padres y me dicen, oye, es verdad. O no sé si esté muy sesgada Ya, la pregunta. sí. Pero cuando yo voy Mira, yo hice esa consulta en el que ISP. te voy a ser súper sincera. Yo hice esa Dígame. consulta en el ISP, o sea, para obtener las fichas de los medicamentos. Y evidentemente los 3 más populares no son ni exactamente de la misma tecnología ni de la misma generación, según entendí. No, ya, espérate, ahí son 2 cosas distintas. En Chile tenemos solo concentrados plasmáticos, ¿ya? Ajá. Y concentrados plasmáticos no hablamos de generación, ¿ya? Porque el concentrado plasmático yo tengo donantes, saco la proteína, la hago polvito y la dejo limpiecita de virus, bacterias y todo. Lo que sí cambia producto a producto es
el método, cómo yo logro eso. Cada laboratorio tiene un método distinto de cómo lograr quedarse con la proteína de factor 9 para liofilizar, para que usted se la diga. Y en general esa proteína es la misma proteína que cada ser humano produce y los productos cuando lo lanzan hacen estudios de decir, mira, mi proteína de factor 9 con mi técnica dura tanto y tanto y la verdad esas duraciones son todas bastante similares. No recuerdo actualmente si alguna vez lo hemos hecho en hemofílicos B, pero esta pregunta que tú haces surge cada vez que la licitación cambia de proveedor. Y la verdad, nunca, de todas las veces que nos han hecho esa pregunta y que hemos hecho, porque nosotros hemos ido haciendo mediciones para ver si efectivamente lo que sí cambia a veces es paciente a paciente. O sea, efectivamente hay pacientes que necesitan más dosis de factor 9 o de factor 8 porque lo gastan más rápido, pero por características del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, en hemofilia A está súper demostrado que la obesidad y el sobrepeso hacen que la manera en que el factor 8 se mueva en el cuerpo de ese hemofílico es muy impredecible. Y que yo puedo hacer cálculos y creer más o menos que voy a andar bien, y cuando voy a hacer los estudios de farmacocinética, anda el factor 8 para cualquier parte, ¿ya? Pero no es por la proteína, ¿ya? O sea, no es por el producto. Ya y afuera uno los ve, son todos de la misma calidad de bien. O sea, yo siempre lo digo, no, los factores que tenemos en Chile disponibles, plasmáticos, son factores de excelente calidad. No son hindú, por ejemplo, que se produzcan así porque uno, son los mismos productos plasmáticos que se usan afuera. No te voy a decir en Europa porque efectivamente en Europa se usa poco plasmático, pero es por otro tema, no por un tema de efectividad, sino que porque ellos tuvieron mucho problema con contaminación de esos productos plasmáticos con el virus de VIH en algún momento. Entonces le tienen mucho susto por eso, ¿ya? Por eso le tienen mucho susto. Y lo usan poco, pero no es porque no hayan sido efectivos. Entonces, o sea, si ustedes sienten que efectivamente el producto no le está sirviendo, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es en ese paciente un estudio de farmacocinética para ver si la dosis que estamos usando es la correcta o no. O sea, sí sirve. Uno lo ve, es más, o sea, como que respuesta más rápida. Igual cuando se hacen las mediciones de de niveles de factor a los 3 a los 5 días, de pronto tienes 1 2% más. O sea, son variaciones muy pequeñas, pero a veces es perceptible. Pues, o sea, ¿cuántos hematomas puedo contar yo en una semana con uno y con otro? O sea, ahí sí he visto algún tipo de variación, Sí, no, pero no hay pero ninguna, o sea, no hay no hay ningún... como que uno sea mejor que el otro, que haya estudios de peso que uno diga, no, este es mejor que el otro, no. Lo que Claro, porque también ahí a veces puede realmente es pasar bastante difícil es conseguir esa que, información. ¿ah? Realmente es bastante difícil conseguir esa información, no solamente aquí en Chile, sino en cualquier parte que uno intente consultar. Es que Porque lo que no, pasa es que no la vas a encontrar, no la vas a encontrar por, no sé, comparar, claro, es que no sé si es factible hacer ese estudio, porque finalmente es la misma proteína la que están claro, midiendo, ¿no? Yo sí te lo digo, nosotros en algún momento cuando cambió la licitación de los A, que hubo muchos que nos decían, no, y no, es que este no resultó, hicimos en varios pacientes, le hicimos farmacocinética y les demostramos, mira, aquí están, tenían buenos perfiles. perfecto. En los Muchas recombinantes, que era lo que yo les explicaba, sí, como ahí hay modificaciones de la molécula, que es igual que cuando uno a los autos, no sé, pues mi auto tiene un motor de potencia 3.4, el otro tiene 2.8, obvio, uno va a andar más rápido que el otro ya. Eso sí, y ahí uno efectivamente te podría decir, mira, este dura más rato, llega a niveles más altos, pero los plasmáticos, de los que tenemos en Chile, porque efectivamente afuera hay plasmáticos a lo mejor de más mala calidad, pero de los que tenemos en Chile son todos de calidad comparable uno con otro. Doctora, me meto un segundo, disculpa Carlos que te gracias. interrumpe, y en relación a lo que acaba de decir,
¿qué tan lejos estamos con la posibilidad de que quizás sí aprueben algún tipo de recombinante que llegue? Que la Lejísimos, Ya. lejos, Me callo lejos. entonces, me ¿Sabes? callo. De No, silencio. porque por lo que, no, es por lo que les decía, porque no hay ni un, o sea, para que un producto nuevo llegue a Chile, tiene que pasar por el ISP y la aprobación del ISP. Y eso, pucha, creo que son alrededor de 2 años se están demorando. Y ni siquiera hay una intención de alguno de los laboratorios, porque yo les he ido preguntando a los que sé que tienen, a ver, primero que nada, de los laboratorios que tienen combinante en el mundo, hay 2 que están en Chile como que tienen producto. Y yo les he preguntado, oye, ¿ustedes tienen alguna intención? No. Perfecto. ¿Ya? O sea, no. Ya. Y, y los otros, como por ejemplo el que yo sé que tú tienes acceso, ese laboratorio que está en Chile, yo les pregunté, porque además, claro, es que ahí hay una cosa que cuando uno es paciente, obvio que no es como triste escucharlo, pero traer un producto nuevo a Chile es bien caro. Entonces, oh, son pocos pacientes, estamos súper lejos y tenemos que además esperar todo este tiempo. Entonces, como que entonces, pareciera ser que el recombinantes de 9 en Chile, de vida media estándar o de vida media extendida, tenemos para rato. Ya. Gracias, doctora. Disculpa, Carlos, pero que iba de manito con tu pregunta. Muchísimas gracias. Vale. Sí. Me soplan por interno que, por ejemplo, claro, son por lo menos, sí, si son alrededor de 2 meses lo que se demora un producto en entrar por el ISP y entonces por eso te digo que es difícil. Ya, gracias, doctora. Bruno 2 años, y... no 2 meses. 2 años, 2 años. Eso, 2 años, perdón. Perdón, había dicho 2 años y sí, 2 años. Se entendió muy bien. Muchas gracias a la persona que estaba hablando, que se me fue de la pantalla. Disculpa que no recuerdo tu nombre. Bruno, te escuchamos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, a la señorita Soledad ¿Cómo también. está? Voy a activar la cámara para a ver si es que me recuerda. Creo que una vez No, estuvimos sí allá. sé perfectamente quién. Sí, ¿cómo está? Muy buen día. Un gusto saludarla. A todos los que están ahí también en la conexión. Mire, bueno, usted sabe la condición de mi hijo. Pues él tiene una condición de hemofilia B leve y aparte también tiene una condición del espectro autista. Estamos en Sí. proceso de atendernos acá en Talca con el doctor Sepúlveda, que nos está empezando a atender acá para ver el tema de su operación de la hemofilia, perdón, de la fimosis. Ujú. Fimosis. Mire, con respecto a la lámina que usted estaba presentándonos un rato atrás, mi hijo hace un tiempo a la fecha ha ido presentando algunas molestias en la ingle costado izquierda. Le hemos consultado a él si ha tenido algún golpe, no sé, alguna caída, alguna cosa, y él dice que no, que no. Pero claro, él presentó, como le digo, alguna molestia. No dura más allá de 2 días. Y será este dolor que él presenta puede ser producto también de la misma hemofilia de la condición que él tiene. O sea, lo que pasa es que, a ver, si fuera por la hemofilia misma, tendríamos que pensar que o algún hematoma en la zona o una hemartrosis. Hematomas profundos o hemartrosis en un hemofílico leve sin trauma es muy, muy, muy poco frecuente. ¿Ya? Ya, Lo que yo sí creo que hay, yo creo que de todas maneras habría que hacer una ecografía porque puede ser incluso una hernia inguinal que no se ha diagnosticado y que ahí está dando molestia y si lo van a operar aprovechan hernia y se hace todo de una. Pero es muy poco probable porque él lo que tiene es una hemofilia B leve. Entonces, si no hay claro un que trauma de por medio, hay que pensarlo. El enfoque yo creo que es más bien como de paciente pediátrico más de que como de paciente hemofílico. sí, porque la verdad es que a la fecha no ha presentado ninguna hematoma, algún moretón o alguna inflamación en la zona. Sí, él, claro, siente esa molestia y cuando tiene esa Ujú. sensación de dolor, él tiende a cojear un poco y tiene que Sí. parar, descansar un momento y de ahí retomar, pero no dura más allá de 2 días, de un día, poco Sí. más.
pero más que eso, No, sí, no. yo creo que vale la pena que lo vea y que se lo comentes al doctor Sepúlveda. El doctor Sepúlveda es un excelente médico, así que él probablemente va a pedir imágenes y va a ver qué es lo que puede estar pasando, pero por lo que tú me cuentas, me huele más que esto de ser algo, puede ser algo pediátrico más que por la hemofilia misma. Ya. Con respecto a los factores que se requerían para la operación, aún estamos en proceso de poder conseguirlo a través del Hospital Regional de Talca, porque tú sabes que como DIPRECA estamos bloqueados para el sistema de salud pública, así que no pudimos hacerlo de otra forma y estamos en proceso para que el hospital nos facilite obviamente los medicamentos que se requieren, pero estamos en proceso, digamos, de espera porque no hay stock, por lo que nos dicen acá en Talca por lo menos. No sé si será tan así la situación. O sea, a ver, lo que pasa es que ese también es un tema que probablemente muchos de ustedes lo supieron. Efectivamente, a finales del año pasado hubo quiebre de stock de liofilizados de factor 9, pero a nivel mundial, no es solo acá en Chile. En el momento actual, por la última conversación que yo tuve con el laboratorio que está haciendo la provisión de factor 9, por el momento no hay problema de stock liofilizado de 9. Perfecto. ¿Ya? Ahora, sí puede ser que, claro, como esto es una cosa extra, porque ustedes son DIPRECA, a lo mejor efectivamente ahí digan no, eh, tenemos que esperar Claro, y ver, no sé, ahí lo desconozco, pero que yo en este momento puntual, ¿a cuánto estamos? 6 de junio, que en este momento con stock de 9 no. ya, perfecto. Voy a seguir durante la semana consultando ahí a la niña, la enfermera que trabaja con el doctor, para ver si es que hay stock para poder, digamos, retirarlo y así poder operar a mi hijo lo antes posible en Santiago. Porque acá en Talca igual fue un poco complejo el tema de la operación, pero en Santiago están esperando ese proceso, esperando que estén los medicamentos ya, eh, los podamos ir a dejar. Y una vez que esté todo coordinado con los medicamentos, la operación se va a realizar dentro de 2 semanas, porque ya tenemos incluso la hora Ujú. tomada, todo, es el tema de los factores que se requieren. Así que, doctora, voy a hacer caso con respecto a eso, como vamos a hablar con el doctor Sepúlveda para que nos pueda derivar ahí algún examen, digamos, para ver a qué viene esa molestia que él tiene. Así que no le quito más su tiempo y muchas gracias por su No, de colaboración y ayuda. nada. Ya, un abrazo gigante, que esté muy bien. Gracias, Bruno, por tu intervención. Vamos a darle el pase a María Alejandra. Recordamos, por favor, hacer preguntas más orientadas al tema, porque la doctora Cortés tiene que hacer sus días, está su chiquitita esperando también. Y tenemos que darle el paso a la doctora Primo también, que nos va a dar su presentación. María Alejandra, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Me escucha? Se escucha muy bien. Adelante. Ya, hola, soy nueva en el mundo de la hemofilia, pero tengo una duda con respecto a lo siguiente. Voy a contextualizar lo más cortito posible. Yo soy de Coquimbo y mi familia tiene hemofilia. Asistimos a un paseo de día de aquí de Coquimbo, fuimos a Ovalle y comenzó con un sangrado de codo. Él ya tiene atropatía de codo. Y ahí andábamos sin factor y tuvimos que ir de urgencia al hospital de Ovalle y nos negaron el factor. Mi pregunta es eso, ¿te pueden negar la administración de factor en urgencias? A ver, la primera pregunta ahí es, lo que pasa es que, a ver, no la primera pregunta. No todos los hospitales en Chile tienen factor, Ya. ¿ya? Entonces, O sea, pudiese ser que no hayan tenido factor 9. lo que pasa es que nosotros preguntamos y nos dijeron que sí tenían, pero solo para los pacientes hemofílicos de Ya, Ovalle. sí, no, si eso pasa a veces, ya, y eso pasa a veces y que te dicen, no, esto solo la verdad, teóricamente, yo creo que no te lo debiesen negar, ¿ya? Y lo que ellos tienen que hacer es después decir, mira, consultó este paciente que no es de nuestro hospital, consultó de urgencia y tuvimos que usar de urgencia, entonces necesitamos que nos repongan, ¿ya? Pero, tirón de orejas, usted no puede andar sin su factor si va a ir de paciente.
Sí, no, fue mea culpa grande ese día también. ¿ya? Usted tiene que andar con su factor. Pero claro, en urgencia, y es más, que me ha pasado más de una vez que me cuentan que no, que en la urgencia me dijeron que solo teníamos para los pacientes de acá del hospital. Uno después, porque a mí me ha pasado al revés, en el Roberto, si tengo una urgencia, o sea, si llega un hemofílico que no es del Roberto a la urgencia del Roberto con una urgencia real, yo Ujú. tengo que ponerle factor. Después veo cómo lo repongo y cómo hago que el ministerio me lo devuelva. Ahora, lo que sí, si yo te soy sincera, una hemartrosis de codo puede ser no considerada una urgencia de riesgo vital. Ya, Entonces, probablemente te van a decir, no te podemos pasar porque sí, tiene una hemartrosis, pero no es de riesgo vital, entonces vayas a su casa y póngase su factor. Distinto ya, es si el niño hubiera llegado con una sospecha de hemorragia intracraniana, bajo ningún punto de vista te podrían haber negado ese factor porque eso es una hemorragia, una hemorragia de riesgo vital. Ya, a lo mejor ahí está el punto, que ellos consideraron que esto no era una urgencia vital, por ende, y tienen solo el factor de sus pacientes, entonces no quisieron, por ese motivo no pasártelo. Pero si uno llega con una urgencia, debiesen usarse. ya. ¿Ya? Esta- Lo que pasa a veces también, y que es una cosa administrativa, es que estos liofilizados de los pacientes hemofílicos del centro no están fácilmente asequibles desde la urgencia. Mm, Están en una unidad, guardados en un lugar donde la gente que está de urgencia no tiene cómo acceder a ellos. ¿Ya? Entonces, claro, a veces no es que yo no quiera, sino que no tengo cómo. No sé, tendría que mandar a llamar al químico que vive, que está no sé dónde, que venga a abrirme la oficina para pasarme el factor 9. Entonces, eso también nos ha pasado. Ya no todos los hospitales funcionan iguales ni todas las farmacias. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en el Roberto del Río, donde yo trabajo, hay un stock en la farmacia de urgencia de liofilizado, pero todo el resto está en otra parte de la misma farmacia. Entonces, claro, nosotros tenemos un stock para resolver lo urgente que pueda llegar a la urgencia, siendo salamera en las palabras, pero eso no está armado en sí en todos los hospitales. Y misma cosa, no todos los hospitales tienen factor, menos factor 9, que es una patología mucho menos frecuente. No todas en las clínicas en Chile, las clínicas, yo te diría que ninguna tiene stock de liofilizado de factor 9 para una urgencia. Ninguna. ujú. Ya, ¿Ya? súper. Entonces, por eso es súper importante que ustedes, si van a salir de su lugar donde viven, tienen que andar con su factor. Ya, súper. Gracias. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias, doctora Cortés, por responder todas las preguntas y por su presentación tan científica, tan dedicada. Esperamos verla más seguido, en este tipo de situaciones. Sabemos que siempre usted está apoyándonos. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora. Y para mí es un honor presentarla porque ella salvó mi vida en los primeros pasos que tuve con Lucas en la hemofilia. Fue mi cable a tierra. Así que para mí es un honor estar en esta reunión y compartir este escenario virtual con la doctora Daniela Primos Ordóñez, que es médico hematólogo oncólogo infantil, jefa de la unidad de hemato-oncología del Hospital Regional de acá de Temuco. Ella desarrolla su labor hace muchos años, es una persona tremendamente empática, ha acompañado familias con mucho profesionalismo, con cercanía y una profunda vocación de servicio. Tiene un montón de proyectos maravillosos que no van al caso conversar en esta vez, pero en una próxima vez sí puede ser. Y es un honor, doctora Primo, tenerla en esta reunión con 23 pacientes hemofílicos B que queremos escucharla. Con ansia. Gracias, Sole, gracias por la presentación. Casi me hiciste llorar. No, tenemos un camino recorrido, así como con varios pacientes. Por eso, el cariño es mutuo en todo caso. Bueno, les agradezco la invitación. Primera vez que participo en un grupo así donde están los pacientes y eso me encanta porque ahí uno puede ver en el fondo qué necesidades reales tienen. Voy a proyectar mi presentación, ¿ya? Permitir.
ver. Yo creo que no han visto, no ven nada todavía, ¿cierto? Todavía no, No, solamente. Dani, no se ve. Ay. A ver, ¿qué hago? Y ahí tampoco. Sí, ahí está, ahí se está Ahí viendo, ahí estoy, sí. ya. Sí, gracias, gracias. Bueno, tomé el título que me dieron, ¿ya? Compartiendo experiencias desde Temuco, ¿ya? Y le agregamos una mirada descentralizadora centrada en los pacientes. Descentralizadora porque estamos en el sur de Chile y es un poco compartir la experiencia para que vean lo que hacemos acá. Ese es nuestro hospital, el Hospital Hernán Enríquez Aravena, que es el centro de referencia en nuestra Araucanía. Tenemos un total, nosotros aproximado de 62 pacientes y de esos son 22 pediátricos, ¿ya? Detectados, porque no tuve mucha respuesta de adultos, creo que son 5 pacientes con hemofilia B. De esos, un paciente tiene inhibidores. Destaco esta diapositiva porque si bien ahí ya les mostré nuestro hospital, hace pocos meses, hace muy poquito, se inauguró el Centro Troy, que está ahí a la izquierda de su pantalla, que es el Centro de Tratamiento Oncológico Integral Infantil, donde aquí se atienden todos los pacientes ambulatorios y en realidad el modelo es Troy, porque hay uno inicial en Santiago que es netamente oncológico, pero aquí se atienden los pacientes hemato-oncológicos. Por lo tanto, nuestros pacientes hemofílicos son los que vemos en forma ambulatoria acá. Y este es un proyecto bastante bonito porque, como decía en la presentación, está centrado en el niño y la familia. Yo soy tratante hemofílico de pacientes pediátricos. Y la idea de esto es que los niños, a pesar de su enfermedad, sigan siendo niños y hacer una experiencia que cambie su vida. Y gracias a este proyecto tenemos un equipo hoy multidisciplinario, ¿ya? Hasta hace poco, la verdad es que igual contábamos con especialistas, pero de esta cantidad y calidad todavía no, ¿ya? En esa foto voy a destacar que están las enfermeras, están las TENS, las dentistas, la terapeuta ocupacional, está la kinesióloga, están los psicólogos y otros más, veo a la asistente social también ahí, y que nos empezaron a acompañar en este proyecto y sumándolo a todos cómo tratamos a nuestros pacientes hemofílicos, sin dejar de lado, por supuesto, que vemos los pacientes oncológicos, pero aquí nos colgamos de este proyecto tan lindo y nuestros pacientes vienen acá, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Bueno, la actividad clínica. Están todos los policlínicos de atención, que están muy bonitas, decorados. Contamos con tecnología que no teníamos, peleamos mucho tiempo por un ecógrafo, ¿ya? Y mientras tanto nos capacitábamos, ¿cierto? Y ya está en uso. Debo decir que las fotos de los niños que están acá, que van a ver unos artistas que se repiten, están autorizados por los padres, ¿ya? Y son pacientes hemofílicos también. Ha sido una ganancia esto de tener ecografía porque hemos logrado modificar tratamiento y adecuar tratamiento y hacer que la calidad de vida de los pacientes sea mucho mejor. Pensando que ya teníamos un aporte, este aporte ha sido más aún, ¿ya? Tenemos varios pacientes, el paciente que está ahí, el que se va a repetir, es un artista él. Quisiera mostrar que tenemos 2 pacientes con inmunotolerancia y él es uno de ellos. Y él viene diariamente al policlínico a administrarse su factor para la inmunotolerancia. Él sí, igual que el otro paciente, tiene un catéter, que es un catéter Portacat, que también quiero destacar que se instaló acá en el hospital, que está en uso, y ahí está nuestra enfermera, ¿cierto?, administrándole su factor junto a la mamá. ¿Por qué pongo tantas fotos? Porque vean ustedes que él está contento y feliz, y eso es lo importante de lo que hacemos acá, que en el fondo el niño, a pesar de su enfermedad, a pesar de que significa
pinchazo, hacemos que ojalá sea una experiencia lo más amable posible. Contamos con odontología, ¿ya? Ahí me permití sacar algunas fotos. La primera foto que ustedes ven es un procedimiento que antes hacíamos, o sea, cuando era necesario hacer procedimientos más invasivos, más prolongados, los hospitalizábamos y hacíamos sedación y lo hacíamos en sala, ¿ya? Ahí está el equipo con uno de nuestros pacientes. Al lado izquierdo y al lado derecho hoy en día es el box de odontopediatría que tenemos, y a la doctora Dana Silva, que junto a otro odontopediatra nos colaboran y nos ha colaborado siempre, no solo ahora, en todos los pacientes con coagulopatía y por supuesto los pacientes con hemofilia. También contamos con un pabellón que aún no lo hemos usado y ya vamos a dejar de hacer ciertos procedimientos en sala, porque contamos con este pabellón, nos colaboran por supuesto los anestesistas y todo el personal, y si es necesario hacer algo, que es un pabellón de cirugía menor, lo vamos a ocupar. Tenemos un box de rehabilitación que es fundamental en los pacientes hemofílicos, como ya dijo la doctora Cortés, y como ustedes se deben imaginar, que está dotado para hacer una rehabilitación integral. En este sentido está Damaris, que es una terapeuta ocupacional, ahí el mismo artista, ¿cierto? Está haciendo ejercicios de propiocepción y equilibrio en rehabilitación, ejercicios de alcance para mantener el rango articular, también con la terapeuta, y no mencioné, pero vi que habían varias personas del equipo. Aquí está la kinesióloga Camila, gracias por conectarte. Ahí está haciendo terapia también a nuestro pacientito. Hay un equipo psicosocial, ¿ya? Está a su derecha, está donde están las dos sentaditas acá, ella es psicóloga. Ahí hay dos psicólogos, pero ahí en la foto salió Belén, y ahí está Fernanda, que es la asistente social, que se están integrando, porque esto sí que no lo hacíamos, al equipo desde el punto de vista de la hemofilia. Ya están empezando a conocer a nuestros pacientes y haciendo intervenciones. Recién se sumó al equipo la nutricionista, así que ya conversé con ella, ya está entusiasmada, ya sabe que va a tener que evaluar a nuestros pacientes, que también es un pilar fundamental. Hemos hecho capacitaciones, ya en el marco también del Día Mundial de la Hemofilia, tuvimos invitados, ahí está Antonio y el doctor Morales del Sotero del Río, que nos vinieron a enseñar a ocupar nuestro ecógrafo y hacer ecografía. Tuvimos harta asistencia, en realidad lo dirigimos a la gente que podría estar cercano a los pacientes y ayudarnos con esto. Bueno, estuvieron algunos becados, pero estuvo la gente de hemofilia de adultos, nuestros kinesiólogos, la traumatóloga infantil, que quedó bastante entusiasmada. Ahí se ve haciendo práctica, practicamos fueron internos de medicina, pacientes, y fue en paciente adulto, e incluso tuvimos algunas niñitas que nos colaboraron. Hemos hecho varias actividades de difusión. Yo puse aquí las últimas, y perdón haber salido yo, pero hicimos una charla para el Día de la Hemofilia igual, que nos pidieron de la Universidad Santo Tomás, y el año pasado hicimos las primeras jornadas de hemato-oncología pediátrica también en la Universidad Mayor, todo con el fin de difundir y capacitar y entusiasmar. Aquí todo el equipo con mucho entusiasmo ha generado, aquí yo puse dos ejemplos nomás, material educativo, son trípticos que pusimos en el Día de la Hemofilia y que repartimos cuando es necesario. Se generó material educativo desde el punto de vista de enfermería, de kinesiología, del asistente social, de psicología, donde se explicó, bueno, de acuerdo a cada especialidad, ¿cierto?, el rol que le corresponde a ellos, hicieron su propia educación. Estos son dos ejemplos nomás. Y celebramos el Día de la Hemofilia, que es bueno destacarlo, porque primera vez que lo hicimos acá en el hospital, lo hicimos en conjunto con Hemofilia Adulto, donde generamos incluso logos, que fue un trabajo colaborativo bastante bonito. En esta foto aquí están, está la enfermera, está Manuel, que es el otro psicólogo, la Fernanda,
y este es el stand que hicimos, ¿ya? Hubo tanto entusiasmo que hasta las chicas, las TENS, nos hicieron un corpóreo. Y ahí destaco a la doctora Zambrano, que es mi símil en hemofilia adultos. Bueno, se repite, pero aquí como para mostrar en el fondo todo el material educativo que se generó, que fue bastante positivo. Y tuvimos una gran participación de nuestros pacientes, estaban los chiquititos, pero como ellos son adultos, aquí hay un paciente hemofílico y como ven ustedes acá está la Sole, que fue colaboradora principal acá en nuestro stand. Y bueno, hemos tenido algunas buenas experiencias. Aquí también está nuestro artista, ¿cierto? Como les dije, este centro que es oncológico, hemato-oncológico infantil, busca además sacar sonrisas y hacer experiencias amables. Y esta fue una actividad que se hizo interna, que fue los sombreros locos, ¿cierto? Aquí teníamos un desfile de moda en la foto que me permitieron sacar, porque no quería sacarse fotos. Así que eso es lo que yo quería mostrarle que en realidad tenemos cosas lindas que hacer y que mostrar y seguir trabajando. Les agradezco al equipo de trabajo, al entusiasmo y bueno, que sigamos haciendo cosas bonitas. Gracias, doctora, por mostrar el trabajo que están realizando. Sabemos que atrás hay un tremendo trabajo, es un tremendo trabajo poder lograr todo lo que han hecho. Son años y años de muchas personas que están trabajando, un tremendo equipo en relación profesional, pero también humano atrás de todo este Troy que hay, que es un sueño que se escucha hace por lo menos 12, 13 años, 14 años a lo mejor. Sí, harto. Sí, No sé, perdón, ¿dejé de compartir o no? sí, dejaste de compartir. Ah, ya. Ya, perdón. No, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Primo de cómo funciona, de cómo lo hacen, de cómo se puede atender en el hospital, si es que es del sur, cambiarse de lugar, no sé, lo que quieran? Ahí está la doctora disponible para responder sus preguntas. Yo creo que están todos impresionados, doctora. Sí, bueno, nosotros también, porque como les digo, esto es nuevo para nosotros. O sea, nosotros llevamos algunos meses trabajando con esta cantidad de infraestructura, incluso de personal, pero se han logrado todo, la verdad es que articular bastante bien. Hay mucho entusiasmo, yo creo que tú lo viste ese día, donde todos colaboraron y bueno, yo creo que aquí es sumar nomás. Siempre va a ser sumar. Así es, sumar. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta de la sociedad? ¿Alguien, algún paciente, algún familiar? Ismael, te veo con la manito levantada. Ah, es varias la doctora Cortés. Perdón, no los veía. ¿Quién está primero? ¿La doctora Cortés, Carlos, Ismael? La doctora Cortés estaba hablando, creo, también. Quería Ya, levantar la mano. La Dani Cortés estaba primero. eso, doctora Cortés. Estás sin audio, Dani. Se me fueron aquí los pacientes. No se escucha, Dani. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Que había desconectado mis audífonos, entonces no caché. No, felicitar a la Dani por todo lo que están haciendo. Yo sé que en algún momento le costó atreverse a hacer algunas cosas, pero yo la destaqué el año pasado en una presentación que tuvimos de estas inmunotolerancias que está llevando ella ya y con el apoyo del laboratorio del Roberto del Río, pero que han ido muy bien. Los niños han ido excelentes. Son inmunotolerancias, eso sí, en hemofilia A, para que no se queden con la idea que son inmunotolerancias en B. Felicitarte porque yo creo que efectivamente lo que tenemos que seguir impulsando es la descentralización y la descentralización con calidad, con el tipo de calidad de trabajo que están haciendo ustedes allá. Envidio el centro que tienen, es maravilloso. Es maravilloso. Y qué bueno que puedan integrar a los pacientes con hemofilia también a ese centro, porque pasa en muchos lugares que los hemofílicos quedan como
en otra parte, ¿no? Integrados con el resto de los equipos de oncohematología. Y nada, pues eso, felicitarte y que viste que se puede, podemos hacer cosas, Sí, se se pueden puede. derechar, los niños pueden viajar menos, los catéteres se pueden poner allá, si trabajamos en red y nos apoyamos, las cosas se pueden, bueno, hemos trabajado en red años, Sí. pero creo que son un muy bonito ejemplo de que organizado se puede descentralizar. Y lo otro, felicitarte porque a ti y a la Dani Zambrano por el trabajo que están haciendo, porque yo desde el Roberto del Río veo cómo están trabajando en equipo. Creo que salvo probablemente el Sótero, que tienen un equipo que trabaja el médico de adulto y el médico infantil juntos, probablemente es el otro centro donde hay una coordinación tan buena entre el hematólogo que ve pediatría y el hematólogo que ve a los hemofílicos en adultos. Gracias. Pero es mérito de todo el equipo, ¿eh? Debo destacarlo. Había más preguntas. Carlos Ismael. Por acá, Carlos Cruz, soy parte de la SOCHEM también. Y entonces la consulta que tenía va en parte a un estudio que publicamos nosotros, donde el 80% de los niños ya tienen daño articular con profilaxis primaria y uno de los factores eh, que son riesgosos, ¿no es cierto? Incluso teniendo profilaxis primaria, era vivir fuera de la región metropolitana. Y eso en parte por el acceso a justamente lo que ustedes están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que la transición para replicar esto en otros hospitales? Por ejemplo, ¿cuántos años se necesitan? Porque ya el hecho quizás de tener un ecógrafo puede ser un tiempo, no sé, un año, 2 años, y después capacitarse. Entonces, pensando, por ejemplo, que lo que ustedes hicieron se puede replicar en otros hospitales, ¿cuál sería como la transición y las temporalidades que debiéramos tener nosotros en cuenta? Me cuesta responder la parte de la temporalidad, porque la verdad es que si yo le dijera cuántos años llegamos a esto, en realidad sí, son muchos, muchos años. Mucho nos facilitó este centro Troy, de todas maneras, porque fue una colaboración que fue público-privada, donde se incrementó además el personal. O sea, nosotros no teníamos kinesiólogo, no teníamos terapeuta, teníamos colaboración de los dentistas, sí, contamos con especialistas que no teníamos. Es súper difícil porque antes de esto, la verdad es que uno iba a la dirección, hablaba con autoridades y, por ejemplo, kinesiólogo era muy difícil porque, claro, nosotros pudiésemos derivar a kinesiología y nos decían que sí, pero los pacientes no eran vistos, por ejemplo, el episodio hubo una hemartrosis, sino que eran citados cuando correspondía, cada cierto tiempo, efectivamente los pacientes no eran de afuera. Entonces, claro, no había como exclusividad para los pacientes hemofílicos. Yo no quisiera hablar de tiempo, yo creo que quisiera hablar como de ganas, de ser metete, de estar preguntando, de estar creando proyectos para que esto surja. Nosotros teníamos ecógrafo antes del estallido social, antes de la pandemia en realidad teníamos el presupuesto, lo iban a comprar, todo se vino abajo con eso. O sea, hay muchas cosas que fueron influyendo. Claramente el hecho de tener este centro que fundamentalmente parte de la parte oncológica nos favoreció mucho. Yo creo que además todos tenemos ganas, pero quizás seguir haciendo proyectos, ser visibles para ver que esto es una necesidad es súper importante. Yo más que tiempo hablaría de crear, de ser creativo, de mostrar, no sé, eso podría responder. Muchas gracias. Y en base a lo mismo, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de ustedes para que otros hospitales puedan replicar lo mismo? Pensando que nosotros como SOCHEM el día de mañana podamos dar como ser una voz de promover un cierto estándar, porque los pacientes en el norte, por ejemplo, se sienten abandonados, sufren mucho por el hecho de no tener un lugar donde poder ir y sentirse acompañados en todo el proceso. O sea, estamos hablando en adultos y en Claro. niños. Entonces,
¿Cuál sería tu recomendación en base a eso? ¿Cuál sería como el estándar que deberíamos nosotros promover, según la Bueno, yo experiencia que creo tuvieron? que lo primero es afiatar el equipo. Pueden haber equipos más pequeños, equipos más grandes, educación al equipo, capacitación al equipo, educación a los pacientes. Una de las cosas que nos funcionaron, y eso sí lo hacíamos mucho antes, hacer la educación de la venopunción, por ejemplo. Entonces ahí salvamos mucho el hecho de que, porque efectivamente nuestros pacientes no todos viven en Temuco, viven fuera de Temuco. Entonces la mamá precozmente, se atreve, ¿cierto? Es capacitada en la venopunción y los pacientes tienen su dosis domiciliaria. Pero para eso la enfermera, el equipo, si hay equipo de salud mental, tiene que estar todo articulado como para que se den las posibilidades. Y lo otro también que hacemos es no solamente nos quedamos con el equipo acá, sino que estos trabajos prácticamente de enfermería, pero nos comunicamos con los otros nodos, con los hospitales, porque tenemos pacientes, por ejemplo, en Puerto Saavedra, tenemos pacientes en Lonquimay, en, no sé, otras ciudades que son más pequeñas y son lejas de Temuco, donde ellas también se vienen a capacitar, sobre todo el equipo de enfermería. Y eso ha logrado hacer la diferencia, porque tienen su atención precoz en su lugar de origen. Y bueno, y ellos saben que sí o sí después de eso tienen que venir para acá y para ver el seguimiento y ver cómo van sus tratamientos. Lo más importante es tener un buen equipo que a lo mejor puede ser más chico, más grande, pero bien afiatado y comprometido. Ya, lo último, muchas gracias. Yo creo que es un orgullo poder tener la experiencia de ustedes y yo voy a promover dentro de la SOCHEM que en un futuro cercano podamos trabajar como en un estándar, cosa que los pacientes también puedan empujar ese estándar, Ujú. independiente que quizás no va a salir en una guía clínica que diga qué es lo que se necesita, como que uno diga, mira, si tal hospitales tienen esto, que en regiones, uno esperaría también que otros hospitales también tengan lo mismo y eso podría Claro, ayudar quizás a empujar un poco la calidad en claro. región. Y lo otro Muchas es gracias. ser solidario entre nosotros, porque por ejemplo Claro. eso que hicimos de ecografía, bueno, era nuestra primera vez, no es un curso tan formal, pero fue una capacitación bastante importante. También invitamos ahí los de Araucanía Norte, Victoria, vinieron de Los Ángeles, los cercanos. Entonces, bueno, es promover un poco lo que Daniela ya conoce, lo que hizo la doctora Moral en un momento, la doctora Soto, ¿cierto? Es actuar en red. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias. Ismael. Sí, bueno, yo básicamente un poco adherirme a las palabras de Carlos y como Sociedad de Hemofilia felicitar a la doctora Primo por lo que está haciendo, por los avances que ha tenido. La verdad que hay una pregunta que hacía Carlos ahí que yo creo que me la respondía solo en mi mente de qué hay que hacer para tener algo así. Yo creo que parte por la vocación de los médicos tratantes, porque yo ya tengo 51 años recorridos de hemofilia y he pasado por todas las épocas, he vivido todas las historias de la hemofilia, he pasado por muchos médicos, he conocido muchos médicos y finalmente hay una cosa que es clara, que es la vocación de los médicos que logran finalmente este tipo de centros o este tipo de atención. Y es lo que uno quisiera replicar, como decía Carlos, como estándar universal de la hemofilia, pero bueno, sabemos que eso es difícil, pero quisiéramos lograr llegar a eso. O sea, el tema de una atención integral, creo que se habla desde que yo tengo uso razón, de chico que yo escuchaba de la atención integral, pero que eso no se daba realmente de manera real en todos los centros. Es difícil. Y felicitar a la doctora por ser un ejemplo ahí en Temuco de cómo lograr o la perseverancia para lograr este tipo de atenciones. Así que, nada, pues, aprovechar de que ahora nos conocemos, que sea por videollamada, hemos hablado por Sí, teléfono y que cuente con Sochen para cualquier tipo de actividades. Queremos programar cosas, siempre queremos hacer. El tema de la descentralización es algo
que nosotros como grupo, como directorio, hemos promovido desde siempre, llevar nuestras jornadas a distintas regiones y tratar de juntar a los pacientes, a la comunidad, no solo de Santiago. Sabemos que en Santiago está se aglutina la mayor cantidad de pacientes, pero no por eso son menos importantes los de regiones. Continuamente hacemos ese trabajo de capacitar, de apoyar, de llevar información a regiones y queremos seguir haciéndolo. Así que cuente con nosotros para lo que pueda surgir, los proyectos que se puedan hacer, de la forma en que nosotros podamos apoyar. Estamos siempre disponibles y nada, pues dar nuevamente las felicitaciones por el trabajo y por lo que se está haciendo en Temuco y que siga así. Sí, que siga así. Bueno, acá también podemos hacer cosas. Yo los invito que generemos cosas, que generemos, no sé, capacitaciones. Me gustaría mucho, ahora que están ustedes ahí, que los pacientes, yo digo la familia porque los míos son niños, pero se organizan también. Eso sí que están quizá un poquito más desperdigados en nuestra región, como organización, porque así se consiguen cosas. Eso, muchas gracias. Gracias, doctora Ay, Bri. ahí había otra pregunta. María José. Hola, María Sí. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué agradable escuchar a las doctoras y esta experiencia. Yo estoy en Conce, así que un poquito más al sur, centro-sur. Eh, yo me sumo, pero no como para responder ahora, sino que me llamó mucho la atención ver el equipo de rehabilitación, por así decirlo. Yo soy quino infantil y me interesaría mucho, porque también soy mamá de un paciente con hemofilia, de fortalecer un poco mis conocimientos con respecto al abordaje que tienen de kinesiología y terapia ocupacional infantil. Eso, no quiero quitar mucho tiempo porque sé que hay cosas pendientes todavía, pero me gustaría quedar conectada, si es que se puede, tanto como profesional. Dentro de la SOSTEM colaboro con la bienvenida a las nuevas familias que llegan, así que sería súper interesante para mí conocer su experiencia. Eso, muchas gracias. Yo creo que a través de Sole puede ser que nos Genial. contactemos, ¿sí? Ya, Ya. sí, maravilloso. De todas maneras, María José, absolutamente contabilizada para la próxima capacitación que vamos a hacer. O sea, en algún momento, en algún año, vamos a poder coordinarlo ahora. 2026, decretado. Decretado. Vamos a tratar, a tratar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora? Doctora, no sé si quieres decir algo más o estamos ok, ¿estamos bien? No, yo creo que estamos ok. Listo, Gracias. bueno, en honor al tiempo, son las 11:04 ya. Agradecerles a todos por la participación en esta primera reunión específica para pacientes B, que es fantástico que hayan llegado bastantes. Son 21 personas las que están presentes. Denme un segundito, por favor. Chicos, ¿le pueden bajar un poquito, Lucas? Gracias. Disculpen que estoy sábado en la mañana con una pijamada de mi hijo acá con sus compañeritos, entonces justo se podía haber escuchado algo. Disculpen, por favor. Seguir en continuación con lo que estaba hablando, agradecer a la SOCHEM, agradecerle a todos los pacientes que están acá, agradecer a todos los que organizaron esto. Eh, la verdad es que estoy gratamente sorprendida y también quiero dar el puntapié inicial a próximos temas que vamos a tener como sociedad y que necesitamos plantearlos. Por un lado es la visibilidad de los pacientes, de los B. Tenemos que hacernos visibles. Hemos hablado harto en un chat que tenemos específico para pacientes B, de que tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, tenemos que ver cuáles son las problemáticas que estamos teniendo y que nos empecemos a ver, ¿ya? La sociedad siempre nos ha ayudado, la SOCHEM, a todos y siempre nos ha dado la mano en las distintas etapas que tienen nuestros pacientes, ¿ya? Hace poco fue la reunión mundial de la Federación Mundial de la Hemofilia y una de las primicias, ¿ya? O uno de los planes de trabajo que están, que es diagnóstico para todos, ¿ya? Yo quiero hablarles de manera muy corta.
En este sentido, es que es muy importante, como decía la doctora Cortés en un inicio, que la cantidad de pacientes hemofílicos que se esperan están por debajo de la cantidad de pacientes que están diagnosticados, ¿ya? Y la primicia es poder trabajar a nivel mundial, cuesta, no significa que inmediatamente lo podamos lograr, es poder tener diagnóstico porque hay muchas cosas que se dan con cosas que son subclínicas. A lo mejor muchos pacientes que son hemofílicos no son severos, o sea, sabemos que la mayor frecuencia es paciente severo y por lo tanto uno se entera mucho antes o en la edad del paciente que tiene una enfermedad severa y tiene cierta cobertura. Pero hay muchos pacientes que son leves y muchos pacientes que son moderados y más encima que hay una cierta situación que a lo mejor pueden tener un fenotipo que sea sangrante o no sangrante, que pueden verse en una situación de salud, de urgencia médica, y puedan pasarlo mal o perder la vida de frente por no estar diagnosticados e irse al no diagnóstico. Entonces, el llamado mundial es al diagnóstico. También quiero referirme, es importante, las mamás de los niños que están acá con hemofilia si no se han hecho el diagnóstico, si tienen una duda, uno como mujer asume muchas cosas, asume periodos a lo mejor que son de cuantía grande y uno lo considera normal toda la vida por el hecho de ser mujer, dolores que pueda tener que normalmente uno normaliza porque dice, ok, soy mujer y como que es así mi vida, uno no puede saber qué dolor siente otra persona. Entonces el llamado es a las mamás de ver la posibilidad de hacerse algún examen de factor de coagulación. No tiene para qué ser el de factor de coagulación. Puede ser, por ejemplo, el de tiempo parcial de protrombina, como dice la doctora. No, me equivoqué. ¿Qué? Doctora, dígalo usted porque no estoy ahí mal. Tienen que hacerse el No, tiro. lo que pasa, Me estoy embarrando. no, yo me sumo, bueno, las que me conocen saben que yo soy de agarrar cada mamá que aparece por el centro hemofilia, yo le digo, ¿usted está estudiada? No, venga para acá. Sí, lo que pasa es que el TTPA, si está normal, nos puede hablar de que no son, probablemente no tengan un factor 8 o 9 tan bajo, pero la idea ahí es que ojalá se hagan la medición de factor, en el caso de la hemofílica B9, ¿ya? Claro. Y en el sistema público eso está garantizado y se puede. Y sí, por favor, yo en el Roberto del Río lo estamos estudiando, tenemos un proyecto que esperamos que avance más rápido en los próximos años de estudio genético también, para poder identificar a las que son portadoras. Y me agarro mucho lo que tú dices, porque efectivamente yo siempre les digo a la mamá, nosotras como mamás, yo también soy mamá, nos tenemos que cuidar nosotras para poder cuidar a nuestros hijos. Así que sí, por favor, si no están estudiadas, estudiense. Hay maneras en el sistema público que son gratis porque están a través del GES. Eso es para los pacientes del público, eso sí. Y un poco recalcar lo que decía la Sole también, efectivamente en Chile tenemos la suerte que tenemos un muy buen porcentaje de diagnóstico, eso no está replicado en el mundo, pero sí, lo que dice la Sole, los hemofílicos leves son los más frecuentes, pero no están todos diagnosticados y hay muchos que se hacen los lesos, como que no, si yo no tengo nada. Y sí, esos son los que muchas veces nos hacen tener más problemas porque llegan a la urgencia sin sus diagnósticos claros y lo pasan mal en general, y además lo pasan mal las mamás, las mujeres relacionadas a esos pacientes, porque lo pasan mal o las mamás, o la señora, o las hijas. Así que también las mujeres ahí pónganse las pilas, estudiense y aprieten a sus hombres para que estén bien diagnosticados y bien controlados. Ojalá. Correcto. Y bueno, uno dice, a mí no me va a pasar, yo no tengo nada, no me ha pasado nunca en la vida, hasta que uno le pasa. ¿Ya? Y yo soy un claro ejemplo de que es así. Mi hijo fue diagnosticado en el 2015 y todo hacía prever que era una mutación porque no había historia, no había historia hasta que me tocó ser diagnosticada a mí en una situación de gravedad, en la cual estaba involucrado mi otro hijo, entonces nació, digamos, por un parto prematuro, por una serie de complicaciones asociadas a la hemofilia también, y justo fui diagnosticada, gracias a Dios todo resultó perfecto, el equipo anduvo bien con algunas cosillas por ahí, pero todo bien, pero eso le puede pasar a cualquier persona. Entonces también, como decía la doctora Cortés, parte de cuidar a a lo más preciado que tenemos, que es nuestro hijo, es que uno también se cuide y que sepa que si tiene alguna condición, como este caso, la hemofilia B, en mi caso leve, es poder hacerlo. Yo tengo activado el GES
para hemofilia leve, en caso de urgencia, ¿cierto? Me aplican el factor, o por ejemplo, si me tengo que hacer de repente hasta una endoscopía, me tengo que poner el factor. Entonces, no es tan simple así como que, no pasa nada, no, uno tiene que tomar su resguardo. No quiero extenderme más, podría hablar de mi vida, tengo mil y una experiencias, yo soy cirujano dentista, normalmente y hace mucho tiempo también asesoro a muchos pacientes que me hablan por interno y hago los contactos con los dentistas cuando tienen que hacerse una extracción, cuando tienen ortodoncia, cuando tienen que hacer restauraciones. O también a veces he hablado con algunas hematólogas para explicarle al paciente que necesitan, por ejemplo, ponerse el factor antes de hacer un determinado procedimiento. Ahora soy parte de la sociedad, estoy súper contenta por estar de estar participando y poder visibilizar también a todo el equipo B, que digo yo. Y no tengo nada más que decir porque no los quiero atrasar más en sus actividades de fin de semana. Agradecer a las doctoras que estuvieron acá presentes, agradecer a la SOCHEM que hizo posible esto, a Karen que gestionó, a María José que está también participando en Emotribu, que es una rama de la Sociedad Chilena de la Hemofilia. Y a todos ustedes, pacientes hemofilia B, gracias por conectarse y vamos que se puede, un lado o una ramita de poder tener una mejor calidad de vida son los médicos, son los equipos clínicos, pero los pacientes somos súper importantes, tenemos que vernos, tenemos que educarnos aquí, no son los doctores los que tienen que educarnos, no, la principal labor es por parte de nosotros como pacientes y para eso la Sociedad Chilena de la Hemofilia, este periodo 2026-2028, vamos a estar full trabajo en educación para todos. Así que están todos cordialmente invitados a participar desde su realidad y vamos que se puede. Muchas, muchas gracias.